noches, gracias, muchas gracias por continuar en Noticieros Canal 7 y estamos ya al cierre de nuestra semana informativa con nuestra emisión semanal de Código 7 este viernes ya 30 de agosto de 2019. Muchas gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en esta noche de análisis, en esta mesa siempre con mis compañeros periodistas y comunicadores y no es la excepción en esta ocasión, la visita muy especial de uno de nuestros invitados y podríamos decir ya colaboradores de los diferentes espacios de Noticieros Canal 7, el doctor Jaime Chalita Sarur, presidente de Coparmex San Luis Potosí. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Me honra el canal. Gracias por acompañarnos siempre, doctor, y por supuesto nuestros compañeros conductores y periodistas, Paulina Rodríguez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? José Manuel, y por supuesto, estamos muy bien acompañados. Sí, claro, por supuesto. Doctor, bienvenido. Gracias, Paulina, y ojalá que más seguido lo tengamos. Muchísimas gracias. José Manuel Hernández Chaires, muy buenas noches. Buenas noches, doctor, muchas gracias, Pau, y sobre todo a usted, que nos acompaña como cada viernes en esta edición de Código 7. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos temas importantes, temas calientitos. Vamos a iniciar con uno que seguramente acapará la atención, sobre todo los próximos días, específicamente el próximo domingo. Estamos ya a unas horas, podríamos decirlo así, del primer informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y digo primer informe en el papel porque la realidad de las cosas es que ya se ha encargado de realizar algunos eventos donde da a conocer, incluso desde antes de tomar como tal la presidencia de la República, sus proyectos, algunos resultados, sus propuestas, en fin. Pero ahora la realidad de las cosas es que a menos de un año inicia precisamente este trabajo a través del primer informe. Hay muchas críticas, hay muchos claroscuros sobre este trabajo que se ha llevado durante los primeros 9 meses. Se ha caracterizado sobre todo esta administración de la cuarta transformación, como él la ha llamado y la ha querido manejar así, y equipararla, compararla con eventos históricos de trascendencia que han marcado obviamente la historia de nuestro país. La violencia es uno de los puntos importantes. Por supuesto, la violencia, la inseguridad y el desplome en el crecimiento económico. Para este tema, por supuesto, una de las voces autorizadas es el doctor Jaime Chalita, que desde el punto de vista empresarial nos puede dar un panorama muy importante. ¿Cómo se llega a este momento, doctor? ¿En qué condiciones llega precisamente el presidente de la República a este primer informe de actividades? Vamos a hacer un recuento más o menos aproximado, esperando no me traicione la memoria. En el último trimestre del año pasado empezó a desacelerarse la economía en el ámbito internacional. Con aquello pensamos muchos, equivocadamente, que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no se iba a suspender, sin embargo se suspendió. Desde luego que los negocios se entienden de sumas y a lo mejor de multiplicaciones, rara vez de restas. Sucede y entonces se pierde la confianza en un entorno altamente volátil, que no es la primera vez que existe en México, pero que se venía enfrentando de mejor manera en cuestión económica. Me parece que el bono extraordinario, sobre todo joven, democrático, que logró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendría que mantenerlo. No me parece que lo va a mantener como van las cosas. Un presidente que durante mucho tiempo se dedicó a hablarle a su base electoral con la verdad de él. Me parece que ha cambiado y esa verdad ya no es como él la veía. Hoy el pueblo vive otra realidad y el presidente de la República vive la suya. Entonces hay situaciones encontradas en donde en este primer informe, seguro estoy, pues va a ser triunfalista. Un triunfo que me parece que no le va a hacer el favor a nadie, que por el contrario, la población y más la población millennial demanda verdades, cuando menos en un 90%. Y estas verdades no están llegando a la base electoral. Vamos, es una realidad que aumentó la violencia, es una verdad que todavía no se combate 100% la corrupción y desde luego la impunidad. Es una verdad que se desaceleró internacionalmente
el comercio, el intercambio de bienes y servicios. Son verdades que se están sufriendo. Es una verdad al menos aceptada por el presidente, que en lo que va del año, el crecimiento fue para él del 1%, 0.1%, y que lo celebra. Nada que celebrar, porque el estacional está en 0%. Esto nos dice que vivimos momentos muy complicados. Comentaba yo con algunos amigos que nos gustaría ver en Coparmex a un presidente estadista, un presidente de todos los mexicanos, de quienes votaron por él y de quienes no votamos por él, convocándonos exactamente a la unidad nacional en un entorno nacional, pero también internacional, muy complicado. La suma de los mexicanos trabajando en un mismo sentido, la suma de hombres y mujeres viendo patrióticamente por nosotros mismos, creo que nos daría la oportunidad de enfrentar mejor la situación tan volátil que vivimos. De esta forma, me parece que quisiéramos ver a un presidente que ya no descalifique a los demás, a un presidente que ya no vea por si somos de una filial ideológica o de otra, liberales o conservadores, como él lo maneja, a un presidente que enfrente con valentía a los medios de comunicación y que, profesionales como son ellos, pues luego le dicen sus verdades. Me parece que nos está haciendo falta ver a ese presidente, a un estadista que cuando él ganó, muchos pensamos, me incluyo, aunque no haya votado por él, me incluyo, pensamos que sí iba a cambiar México. Nos sumamos desde Coparmex a la Cuarta Transformación, desde luego en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, pero no nos sumamos a decir verdades a medias, no nos sumamos a tratar de ver solamente una visión de una persona. México es un país plural y tendría que ser incluyente. Y vaya que lo que comenta, doctor, es muy importante, es básico. Es un presidente que debería gobernar o trabajar al menos para todos, sin distingo de colores, ni de posiciones, ni de grupos de colores o institutos políticos, definitivamente, Paulina. Sí, ahorita que ya se hizo mención también de parte de Jaime Chalita Segura acerca del tema de seguridad, bueno, sabemos que ese es el hueso tan duro de roer, que se mantiene y que ahorita, a lo largo, bueno, ya de lo que lleva Andrés Manuel López Obrador, también hemos notado que de manera efectiva nos volvimos ese muro, ¿no?, de Estados Unidos y hay como un disfraz detrás en cuanto a la operación de la Guardia Nacional. Me gustaría, doctor, si pudiera comentarnos un poco también de la perspectiva que tiene precisamente de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora desde el sector empresarial, porque lo vimos en el proceso electoral específicamente y parecía que a nivel nacional había toda una ruptura, había una verdadera brecha y ya en un momento, bueno, parecía como si hubiese una especie de reconciliación. Hoy vemos ciertos organismos, de repente vemos como que se acerca un poquito al Consejo Coordinador Empresarial, pero las cosas no quedan muy claras. ¿Qué ha pasado cuando viene a San Luis Potosí? ¿Sí hay una oportunidad efectiva de dialogar? Bueno, a Coparmex, que me toca representar, no ha sido el caso. Y de todas formas, en cualquier momento, Coparmex ha sido pues un sindicato patronal que le ha tocado marcar una diferencia. Y esa diferencia ha estado allí presente. Esa diferencia nos ha hecho un contrapeso real, respetuoso, por cierto, un contrapeso con datos de los organismos públicos, de las instituciones que luego a veces no cuentan para algunos en el gobierno federal. Y este Coparmex empieza a ser a lo mejor molesto para el gobierno federal. Lo hemos hecho con respeto, pero firmes. Lo hicimos, por cierto, con Peña Nieto. Si ustedes recuerdan, el día 9 de enero, si no me acuerdo mal, fue en lunes de 2016, el único organismo empresarial fue nuestro sindicato que no se sentó a firmar aquel pacto de austeridad que le parecía a todos los 65 centros empresariales, porque lo estuvimos platicando a través de nuestra comunicación de los WhatsApp, le parecía pues una falsedad. Y efectivamente así fue. En febrero de aquel año del 2017 nos tocó no estar, la silla de Coparmex se quedó vacía en la inauguración del Libramiento Poniente. Me parecía que teníamos que ser congruentes.
Y lo hemos seguido haciendo en este gobierno federal, donde no nos llaman, no vamos. No nos han llamado directamente a Coparmex ni a nuestro presidente nacional para los eventos, pero finalmente estamos en la disposición de acudir, porque acabo de decir que nos sumamos a la cuarta transformación. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de nuestro país quiere esa transformación. Lo estuvieron y lo estuvimos pidiendo, mejor dicho, a gritos en el sexenio pasado, que se acabara la corrupción. Pero una cosa es aquello y otra cosa es que se acabe todo lo que los mexicanos construyeron. Y eso es lo que está pasando. Los mexicanos hemos construido este país, no han sido los presidentes, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales. Este país trabaja con el dinero que generan quienes lo producimos, quienes generamos fuentes de empleo. Y desde luego que nos conviene a todos no tener corrupción, no tener impunidad, no tener violencia, no tener feminicidios por instancias. Nos conviene a todos. Esa transformación es anhelada, pero no puede ser una transformación, Paulina, solamente para un sector de la población, aunque sean 30 millones o más. La población de México rebasa los 120 millones. Señor Chaires, quiero que pueda dejar la pregunta en el aire, nos vamos a ir a una pausa, pero es importante plantear el tema que manejará esta noche usted para el presidente Coparmex y regresamos con la respuesta. Ahí va, le voy a dar chance para que la piense. Entonces, hace unos días tuvimos, y siguiendo en la línea de lo que preguntaba Paulina, tuvimos un golpe de timón importante en Palacio Nacional, donde, de una manera diferente, ponen sillitas a Carlos Slim, a Claudio X González, es decir, a importantes liderazgos del empresariado mexicano, con un tema en concreto, el tema de los gasoductos. Quienes hemos comprado un vehículo o una casa o puesto un negocio, sabemos que en los primeros años uno apoquina los intereses. En este caso, en el caso de los gasoductos, hubo una renegociación bajo un esquema de tarifa fija, porque había un pleito en que iba a salir la cosa muy cara. ¿Cómo visualiza usted como hombre de negocios, como representante de Coparmex, el hecho de que se haya renegociado en una deuda fija, algo que por lo general lo manejan mucho los financieros, se maneja bajo este esquema de tasa variable a largo plazo? ¿Nos conviene o no nos conviene? He escuchado opiniones encontradas y me gustaría escuchar la suya. Pero bueno, la escucharemos, por supuesto, después de esta primera pausa en Código 7. Está usted cerrando la semana informativa con nosotros, con los temas más destacados de la semana. No se vaya.